bienvenida a Ciudades y Transporte Sustentable, un podcast impulsado por el trabajo de la cooperación técnica alemana GIZ en México, con contrapartes, aliados y socios. A partir del intercambio de experiencias y buenas prácticas con nuestras invitadas e invitados, conoceremos sus perspectivas sobre cómo generar soluciones replicables que hagan a la movilidad y al transporte inclusivo, seguro, inteligente y amigable con el medio ambiente. Inspirémonos con sus reflexiones y casos de éxito para contribuir a que las ciudades mexicanas cuenten con una movilidad y un transporte más sostenibles. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast Ciudades y Transporte Sustentable de la GIZ México. Mi nombre es José Manuel Landín, asesor técnico para la cooperación técnica alemana GIZ México. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy interesante que involucra digitalización, datos, y para ello nos acompaña Alma de Codeando México. Adelante, Alma, bienvenida. Muchas gracias. Sí, mi nombre es Alma Rangel. Yo soy directora de una organización de sociedad civil que se llama Codeando México. Codeando lleva más de 11 años en el país trabajando en proyectos de tecnología y datos para el bien común. Somos una organización que funciona con base a una comunidad de voluntarias y voluntarios que tienen habilidades técnicas como desarrollo, ciencia de datos, análisis de datos, y que quieren aportar al espacio público con esas habilidades, y trabajamos de manera abierta y de manera colaborativa. Súper, suena muy interesante este vínculo que mencionas, los datos y el espacio público. Cuéntanos un poco más también de esta experiencia de Codeando México. ¿Cuáles han sido estos ejercicios o aplicaciones, particularmente en México o en algunas otras ciudades, ¿no? ¿Cómo juegan los datos con las ciudades? Claro. Pues la lógica que tiene Codeando México cuando empieza es: la tecnología ha cambiado mucho nuestra vida de manera privada. Ha cambiado la forma en la que consumimos noticias, hablamos con nuestros familiares, pero el espacio público no siempre tiene los recursos o la experiencia para poder aplicar tecnología a los problemas que más nos afectan y a los problemas que enfrentamos todos en conjunto. Un poco lo que hacemos desde Codeando es ser partners técnicos de quienes están trabajando en territorio y trabajan distintas temáticas. Desde ahí hemos trabajado temas como movilidad, que es lo que vamos a platicar hoy, pero hemos trabajado temas como género, desaparición, toma de decisiones desde las instituciones públicas con datos, participación ciudadana mediada a través de la tecnología o mejora de servicios públicos. Y ahí pues el dato es como de repente la cosa fundamental, ¿no? O sea, muchas veces queremos meter tecnología, pero no tenemos la información básica para trabajar. También entendemos que no trabajan solos, es decir, no solamente existe Codeando México, sino que se alían, además de que hay personas que participan en estos ejercicios. Cuéntanos un poco más de esto y cómo trabajan con la GIZ México en estos casos. Bueno, uno de los valores principales con los que nosotros trabajamos es hacerlo siempre de manera colaborativa, porque entendemos que la tecnología y los datos se tienen que aplicar de manera correcta a las problemáticas que estamos trabajando, y para eso se necesitan expertos en la materia. La tecnología no es ni una panacea, la tecnología no es apolítica, y por tanto necesitamos gente sentada en la mesa que entienda muy bien la temática que estamos intentando trabajar. Y de ahí surge esta colaboración, en este caso, por ejemplo, con GIZ, que con el programa de Transit conoce muy bien la temática del transporte público, de la movilidad, de las ciudades, y con Humanitarian OpenStreetMap, específicamente con su hub regional en América Latina, y con Trophy Association, que son dos organizaciones que entienden muy bien el mapeo colaborativo, la participación ciudadana y el tema de los datos de transporte público. Está excelente. Quiero justo adentrar un poco más en esto para que entendamos de qué hablamos cuando abordamos el tema de datos y las ciudades. Platícanos un poco más del mapeo colaborativo. A veces, ¿cómo funciona esta herramienta? Uno a veces piensa que es como literal agarrar un mapa y físico y puntear, o un poco que nos hables de esto y cómo al final esto se transforma en algo digital. Cuéntanos un poco cómo hablamos de lo físico a lo digital, cómo haces esa transición en su trabajo.
o sea, esta parte de mapeo participativo de ciencia ciudadana, que es algo que además justo Humanitarian OpenStreetMap conoce muy bien, es el tema de hecho está muy interesante que lo pongas así, porque en esencia sí es facilitar el proceso digital de poner puntos en un mapa, ¿no? Y no solo puntos, porque el espacio no solamente opera a través de puntos, o sea, tienes edificios, pero también tienes calles que quizás se ven más como un trazo, o rutas de transporte público que justo se ven más como un trazo, ¿no? Y la idea detrás de estos ejercicios es, de nuevo, como ciudadanos y ciudadanas podemos aportar más allá que votando o quejándonos, sino que también podemos participar en procesos que recopilen datos o que representen el espacio en el que vivimos, en el que trabajamos, en el que nos movemos, ¿no? Uh-huh. También porque cuando nosotros representamos las cosas en un mapa, no es la realidad, es una representación de la realidad. Entonces, claro, si nosotros tuviéramos hombres contra mujeres mapeando un mapa, probablemente los hombres mapearían ciertas cosas que nosotras no podemos mapear y nosotras mapeamos cosas que ustedes no pueden mapear, ¿no? Creo que un muy buen ejemplo que de repente he escuchado a Celine utilizar, que es parte de Humanitarian OpenStreetMap y de la colectiva Geochicas, es que, por ejemplo, si pones a hombres a mapear dónde están dispensadores de toallas femeninas, pues es algo que no podrían hacer porque casi siempre están en baños para mujeres, ¿no? Entonces, el mapeo ciudadano, uno, nos permite poner todas las perspectivas en el mapa, y de la manera en la que nosotros lo realizamos lo facilitamos de forma digital, ¿no? Cómo colaboramos todos a través de herramientas digitales para esa representación del espacio, y en este caso muy específico, para la representación de rutas de transporte. También incluso en este sentido hay cosas que, por ejemplo, un hombre no ve, como si hay infraestructura de cuidado. Las mujeres utilizan el transporte público de manera distinta y por tanto es importante incluir esas perspectivas. Está muy interesante justo lo que me acabas de comentar. Abordemos más este tema del transporte público, es decir, tenemos estas herramientas de mapeo colaborativo y este proceso de digitalización, y además la inclusión de sectores sociales, mecanismos de participación en conjunto te llevan a algo que es ya un proceso, digamos, llamémoslo así, de digitalización, ¿no? Quiero pensarlo. Entonces, este proceso de digitalización en el transporte público, hablabas de las rutas. ¿Cuál es ese trabajo que se hace? Y no sé si puedes describir un poco estas etapas en las que ustedes han apoyado en los proyectos. Yo creo que este proyecto consta de 3 etapas grandes. El primer paso que hacemos es mejorar el mapa base de la ciudad, porque de repente si nosotros mapeamos una ruta pero no identificamos como que puntos de interés o ciertas cosas que son relevantes en la ciudad, como que la información no es tan útil, ¿no? Entonces lo primero que se hace es mejorar el mapa base. Y esto lo hacemos de la mano y de forma comunitaria, ¿no? Lo hacemos de la mano de universidades en las ciudades en donde estamos trabajando, y en algunas ocasiones de convocatorias públicas para cualquiera que quiera participar en el proceso. La segunda parte es recopilar información acerca de las rutas de transporte, y esto no solo es la traza, es decir, del punto A al punto B donde pasa ese camión o ese transporte, es también cuánto cuesta, cuánto tiempo tarda, más o menos cuáles son las paradas en caso de que existan, para poder planificar un viaje, ¿no? Esto muchas veces se hace en campo, literalmente personas que salen, se suben al camión, hacen el camino completo y nos ayudan a tener una traza de GPS, y en el caso en el que existen datos de escritorio o datos que las autoridades ya tienen, como que pues también los aprovechamos y los digitalizamos. Y la tercera parte es procesar esta información para generar un GTFS. Un GTFS es específicamente un formato que permite la comunicación entre distintas aplicaciones o distintos sistemas tecnológicos. Muchas veces, si cada quien hiciera su propia tabla e interpretara de la forma en la que quisiera interpretar, cómo sistematizar datos de transporte, pues la verdad es que probablemente no podríamos hacer como una conexión entre una cosa y otra, ¿no? El GTFS es una gran forma de estandarizar. Estandariza no solo la forma en la que representamos la traza, sino los campos mínimos que una persona necesita, por ejemplo, para poder utilizar el transporte público, como el precio, la longitud, el tiempo,
etcétera, ¿no? Y eso nos permite integrar la información a distintos sistemas para que el ciudadano o la ciudadana lo encuentre en el sistema en el que lo quiera buscar, ¿no? Ya sea en la aplicación de la ciudad, la aplicación que tiene en su celular, el internet, etcétera. Los denominados planificadores de viajes, ¿no? Exacto. La herramienta, o sea, todo este es un proceso que al final uno como usuario, una persona usuaria, llega con su celular y digo, yo quiero ir de tal punto a tal punto. El ejercicio y las herramientas que ustedes utilizan nos ayudan, digamos, a nosotros como usuarios a poder llegar a ese punto, a saber qué es el mejor medio de transporte, la bicicleta, el autobús o el vehículo particular, ¿no? Exacto. Está súper interesante ver cómo llegamos de todo el proceso inicial a esto, y que además muchos desconocemos, ¿no? Este término de GTFS, que es prácticamente un término muy técnico, pero que se conoce y que está constituido de distintas partes de información. Y también me comentabas lo de las universidades y demás. Creo que una parte importante del trabajo que ustedes hacen es todo este fortalecimiento de capacidades, ¿no? Es decir, todo este ejercicio se hace con gente que se voluntaría, que le interesa el tema, que participa con ustedes y en las organizaciones de Trufi o Humanitarian OpenStreetMap. Entonces, la parte importante que me gustaría que me contaras es esta transferencia de conocimientos. ¿Cómo lo has visto en estos proyectos? Nosotros, el primer ejercicio jamás que hicimos de esto, de hecho fueron 40 ciudadanas que se subieron como un transporte público, y creemos firmemente que, uno, las rutas de transporte siempre van a cambiar porque las ciudades van evolucionando y tienen que ir ajustando el transporte público a las necesidades. Pero dos, es importante que como ciudadanas nos involucremos en el proceso, ¿no? Y en este caso les damos una formación técnica que quizá les ayude no solo al tema del transporte, sino a otras temáticas que quieran trabajar en términos de mapas digitales. Y lo que ha sido muy bonito de esta colaboración es que cada organización trae su experiencia y, por ejemplo, así como Humanitarian OpenStreetMap da capacitación sobre cómo mapear digitalmente en OpenStreetMap, que es esta plataforma open source, en donde todos pueden contribuir, como Trufi Association, por ejemplo, les da capacitación acerca de cómo procesar y generar un GTFS, ¿no? Y se forman conexiones muy bonitas, porque así como trabajamos con las universidades de acá, Trufi, que es una organización alemana, pero que ha trabajado en toda América Latina, por ejemplo, trae chicos desde Colombia, que también comparten experiencia con estudiantes en México y que les enseñan y les capacitan y les acompañan en el proceso, ¿no? Y la idea es que estas chicas y chicos pues también a largo plazo pues puedan utilizar estas habilidades para contribuir. En algunas ocasiones incluso pueden hacer una carrera o una profesión de esto, pero que de alguna manera están enganchados con el tema de la movilidad en su ciudad y pueden ayudarnos a detectar cuando una ruta cambia o cuando la información no está actualizada. Está excelente. Ahí lo tienen. El gran tema de los datos abiertos, mapeos colaborativos y el trabajo que se hace desde Codeando México en colaboración con Trufi y también con Humanitarian OpenStreetMap, y todo esto generando distintas sinergias también con la GIZ México. Alma, no sé si quieras comentar algo más para nuestro episodio cerrando, incluso compartir algunas redes también para quienes nos escuchan. En internet nos pueden encontrar en redes como Trufi Association, @Codeando México o Hot Awesome. Y bueno, nada más en general hablar un poquito de que este trabajo no sería posible o no sería tan útil para las personas si no estuvieran también las instituciones públicas involucradas y agentes como GIZ que nos conectan directamente con tomadores de decisiones, ¿no? Sí, este tipo de soluciones requieren que pues todas las partes estén en la mesa y sigan trabajando colaborativamente. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro episodio en el podcast Ciudades y Transporte Sustentable de la GIZ México. Nos pueden seguir en LinkedIn como GIZ México. Muchas gracias, Alma, por acompañarnos. Gracias.